Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un episodio más de Checos Friends. Y hoy tengo un invitadazo, de verdad que admiro mucho, que en poco tiempo que lo he conocido, lo aprecio mucho, esto es de verdad, y que es un ejemplo de vida por todo lo que íbamos a platicar con él. Y tengo en la sala al señor Quique Vázquez. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Checo, muy contento, muy agradecido también de que me invites a tu programa. Ya, un honor que me cuentes dentro del grupo de los Friends de Checo. Y pues nada, gracias a ti por invitarme. Ya estoy ansioso de empezar esta entrevista, man. ¿Sabes por qué? Porque primero yo lo que más, de las cosas que más admiro y aprecio de alguien, compañero comediante, es su sencillez. Y creo que tú eres uno de ellos. Te ha ido muy bien, eres un tipo inteligente, eres un tipo creativo y que has guardado mucho ese rollo de la sencillez con los cuates, y eso yo lo admiro bastante, mi querido Kike. Por eso te considero mi amigo, de verdad. Muchísimas gracias. Es que, pues sí, al final, el camino, bueno, yo siempre he entendido el camino de la comedia como algo muy solitario a veces, y que si uno todavía se sube a un ladrillo, es todavía más solitario. Entonces, lo mejor del camino del comediante es ir hombro con los compas, y pues un mamón no tiene equipo, pues. Sí, qué bonita frase, ¿eh? Un mamón no tiene equipo. ¿Qué? Me voy a quedar con esa frase, Quique. Sí, chingón, chingón. Quique, ¿dónde naces? No estoy seguro si nací o me abortaron, pero se supone que nací en la Ciudad de México, ¿Qué día naciste? el 21 de julio del 87. O sea que tienes, si estoy bien, 33 años. Es correcto, recién cumplidos, sí, pues casi recién cumplidos. Esta semana cumplí los 33. Qué chingón, ¿cómo te la pasaste? Chido, chido con la familia. Pues con la gente cercana. Ya ves que esto de la pandemia vino a espantar los planes de medio mundo, Sí, hombre. pero pues con la Oye, familia, todo tranquilo, muy bien, manito. ¿eres hijo de quién? Hijo de mi mamá y de mi papá. Mi mamá es de aquí, igual, de la Ciudad de México, y mi papá es de un pueblito del Estado de México. Y pues, se conocieron acá. La historia está muy padre porque mis papás se conocen gracias a que un amigo de mi papá le presenta a mi mamá. O sea, el amigo de mi papá estaba tras los huesitos de mi mamá y se la presentó a los compas, y entre los compas estaba mi papá, y pues resultó que a mi mamá le gustó más mi papá que el amigo. Entonces de ahí empezaron a salir, y tiempo después sucede lo del temblor del 85. Y como mi papá se quedó sin casa porque el edificio donde él vivía se cayó, mi mamá dijo, pues vente para acá, yo te doy asilo, ahorita vemos cómo me pagas, y ya no lo dejó salir. Quique, ¿cuántos? ¿Eres hijo único o tienes hermanos? Tengo una hermana menor, ella tiene 26. 26 años, perfectamente. Quique, sabemos, la gente que te conoce, sabemos que tienes, quiero ser lo más acertado posible y ser lo menos tonto posible para decir, pero se considera síndrome, enfermedad, característica, mal congénito. ¿Cuál es Eh, tu padecimiento? pues es difícil nombrarlo porque pues no es una enfermedad, porque las enfermedades tienen cura. Y así que digas padecimiento, pues no lo padezco nada, pero la condición con la que vivo se llama parálisis cerebral, que el Ujú, nombre también es muy aparatoso. O sea, ujú. cuando lo digo, la gente dice, no, pues este güey tiene el cerebro muerto, Sí, pero no. O sea, a lo que se sí. refiere es que tengo una parálisis muscular, que el origen viene de un daño neuronal. Entonces, el nombre como más apropiado quizás sería trastorno neuromotor, pero igual se oye mamón. Y es una condición, es como cualquiera que nace chino o moreno o algo así. A mí me tocó nacer con este pedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando a mí me platican de ti, que fue Macario el que tuvo a bien platicarme de ti, cuando me dice Besos hasta allá. en mi ignorancia, yo pensé que era un retraso mental.
Entonces Ok, muchas veces se puede confundir la parálisis con retraso mental. No sé si te ha sí, pasado eso. sí, de hecho es muy común. De hecho me pasa más veces de los que yo esperaría. Porque sí, como el nombre suena muy aparatoso, o sea, parálisis cerebral, y la gente luego lo suele asociar como, pues a este güey no le funciona el cerebro, lo primero que la gente piensa es no entiende nada, o sea, no sabe qué pedo. Ujú. Entonces yo me acuerdo que de niño, ya de adulto no tanto, pero de niño me pasaba mucho. Y si me entiendes mi vida y si sabes de qué estoy hablando, háblenle despacio. O sea, me trataban de pendejo. Y yo, pues como siempre he sido cabrón, pues me aprovechaba de esa gente y ya me terminaban comprando juguetes y llevándome a donde yo quería, pero yo aprovechándome de que la gente no entendía nada. Ok. Entonces, y al final como que la gente se maravillaba, ¿no? O sea, estoy tratando de escribir sobre esa reacción de la gente porque es como, es la única vez que yo he sabido que la gente se siente a gusto de que alguien lo pendejee. Cuando yo lo hacía, güey, es como, Ok. mira, yo pensaba que no entiende y mira, hasta Varo me robó, mira, muy bien, hijo, muy bien, mira, aquí está otro 500, o sea, me pasa mucho, o sea, me pasaba muy seguido, incluso ahora hay gente que me ve y de repente como que no sabe si acercarse o no. O sea, como cuando ves a un perro que se ve grande pero no sabe si muerde, así se me acercan. Es como, sí, o sea, y ya que ven que hablo, ya como que se alivianan y ya siguen hablando, pero es más común de lo que yo pensaría. Sí, Y esta, cuando le dicen a tus papás tu condición, para hacerlo un ajá. poco más acertado, ¿cuál fue la reacción de ellos? Híjole, pues es que los doctores no tienen, muchos de ellos no tienen nada de tacto. Entonces, cuando yo nací, me acuerdo que lo primero que le dijeron a mis papás, porque yo nací muy prematuro, yo nací a los 5 meses y 3 semanas de gestación. Entonces eso generó que yo no pudiera respirar cuando nací y eso generó el daño neuronal. Ujú, ujú. Y cuando yo nací, los médicos le dijeron a mis papás, no, pues es que no se encariñen, pónganle nombre, si lo van a bautizar, bautícenlo porque el niño no pasa de la noche, o sea, seguramente mañana en la mañana ya va a estar muerto. Entonces mi primer diagnóstico es este cabrón se va a morir Ajá. y luego no me morí. Entonces los doctores fueron como, no manches, pues ahora qué hacemos, ¿no? Y me llevaron con un médico que les explicó muy bien a mis papás qué era la parálisis cerebral, que les explicó justo como te lo expliqué yo a ti, así es un daño muscular generado desde el cableado, o sea, el cableado manda mal la señal. Y de hecho usó la metáfora de cuando pelas un cable, la señal como que se pierde en ese pedacito. Entonces, su hijo tiene como los cables pelados, entonces la señal llega mal al músculo. Y al principio dice mi mamá, pues dijeron, no, pues ya ni me encariño, ¿no? Pues le dijeron que me iba a morir, pues qué. Y ya cuando pasó el tiempo y les hicieron el diagnóstico, me acuerdo que mi mamá se asustó mucho y mi papá, alguna vez platiqué con ellos y mi papá sí me dijo que se fue como a rezar y a decir que si yo iba a venir al mundo nada más a sufrir, que mejor me regresara. Así tus chingaderas no las quiero, ahí me la compones y me la regresas. O sea, que sí fue muy doloroso, eh, pero pues mira, ya va 33 de este pedo. Y, y no lo has sufrido, Quique. De niño, fíjate que sí un poco. O sea, ahora de adulto, pues no tanto. De niño sí. Porque yo, pues veía muchas diferencias, ¿no? O sea, yo veía qué niños jugaban, qué niños corrían, que el papá y el niño jugaban fútbol todo el tiempo, que la pasaban chido. Y pues yo no podía, yo estaba ahí sentado sin moverme. Y de hecho, mis papás me cuentan Ahí que de niño yo era un niño muy, perdón, que de niño perdóname, se nos fue el audio. Te quedaste, de hecho, tus papás te cuentan que de niño, perdón, ¿qué? fui muy enojón, Ya. que yo era un niño de carácter muy fuerte porque pues mis papás me decían, pues claro, tú querías hacer cosas y nosotros no te podíamos decir, órale va, o sea, pues no podías, pues. De niño sí lo sufrí mucho y conforme fui creciendo,
O sea, afortunadamente mis papás nunca jugaron a que yo no entendía nada, nunca jugaron a no le digas nada, no le expliques nada, más bien trataron de explicarme las cosas de manera que yo pudiera entenderlas de acuerdo a la edad que yo tenía. O sea, me acuerdo mucho de una explicación que me daba mi mamá cuando era niño, que yo le pregunté, ¿por qué no puedo caminar? Y ella me contestó, pues porque no puedes, o sea, tú no eres bueno para eso. Y me dijo, ¿tu primo es bueno para las matemáticas? Yo dije, no, pues no, porque él no puede, tú sí puedes, o sea, todos podemos algo y no podemos algo. A ti no te tocó poder caminar, pero te tocó leer y te tocó aprender matemáticas, y tu primo puede caminar, pero es re malo para las matemáticas, cada quien. Y conforme fui creciendo, como que lo bueno de mis papás es que no me trataron como un enfermo, o sea, me trataron como un niño más, que lo único que tenía era algo como muy llamativo a lo que tenían que adaptarse, pero nunca me trataron como si estuviera enfermo de algo. Entonces eso me ayudó mucho a entender cuando llegué a la adolescencia, o ya vivirlo como algo que no era un problema, o sea, como que o sea, lo vivía tal cual te lo decía hace un ratito, de, pues, hay gente que tiene el pelo chino y hay gente que camina, o sea, así, porque desde niño me metieron esa idea y crecí así. Entonces ahora de adulto es como, pues ya entendí, o sea, ya lo tengo más que masticado, entonces ya no lo sufro tanto, pero al principio sí recuerdo que fue una fuente de enojo muy constante. ¿Y no te pasó ese rollo de los 14, 15 años, entre 14 y 18, de ser rebelde y ser el típico niño o adolescente que es, por qué me tuvieron, para qué me tenían? O sea, esos reclamos a tus papás nunca hubo o sí hubo. Eh, Fíjate que no de esos, al menos, porque por esas edades yo tenía cirugías para las piernas, que es donde más me afectó. Ujú. Entonces mis quejas no eran tanto hacia allá, o sea, de para qué me tuvieron. Mis quejas eran como, yo no quería este desmadre, güey, yo no quería una cirugía, yo no quería esto, güey, ¿por qué ustedes dijeron que sí? Ujú. Nunca me preguntaron, si Ujú. yo ya puedo decidir, ¿por qué no me pidieron opinión? Pero nunca que yo recuerde, les reclamé a mis papás por qué me tuvieron. Lo que sí les reclamé fueron muchas decisiones que tomaron a mi nombre, como las cirugías, porque solo para que te des una idea, lo que me hacían en las cirugías era estirarme los tendones de las dos piernas, de toda la pierna. Entonces eso conlleva que los músculos de las piernas no me funcionaban por un año, en lo que me rehabilitaba y volvía a ganar fuerza y todo. Entonces era un año de dolor y un año de pérdida, o sea, de no hacer mi vida normal por estarme recuperando de la cirugía. Y yo ya llevaba 3, cuando yo cumplí 15 años exactamente, fue mi última cirugía. Entonces mi reclamo era como, güey, ya estoy grande, yo ya sé lo que se siente, yo me acuerdo cómo duele, güey, ¿por qué no me preguntaron nunca? O sea, y ellos, pues obviamente nadie nace con un manual de cómo ser un excelente papá en 15 sencillos pasos. No existe ese libro. Y lo único que me dijeron fue entiéndenos que no fue mala fe, fue que nosotros tomamos la decisión esperando lo mejor y fue lo que se nos ocurrió que era lo mejor para ti, pero te prometo que en cuanto tú tengas 18 años, tú decides ya de lo que quieras. Mientras tanto, pues, nos toca a nosotros tomar la decisión. Pero nunca, yo que recuerde, nunca tuve un reclamo de eso, porque mis papás siempre fueron muy respetuosos de quién soy yo. O sea, de niño como que tenía muchos factores de comparación, había sobrinos, primos, tíos, o sea, mi papá es de una familia muy, muy grande y mi mamá también tiene una familia un poco grande, entonces había muchos comparativos, y en lugar de aventarme los discursos de debería ser más como tal o aprende más de tal, era como, pues tú investigatelas, o sea, él es bueno en esto, pero pues tú ve qué pedo. Entonces, como siempre fueron muy respetuosos de lo que a mí me gustaba, de lo que yo quería, pues como que al final un reclamo de para qué nací, yo siento que viene mucho de un lugar de, si como soy no te gusta, entonces ¿para qué chingados me tienes, no? Ujú. Pero en mi caso, como siempre rescataron lo que a mí me gusta,
Más bien mi reclamo era como, cabrón, si siempre me pides opinión, ¿por qué no me la pediste justo Ya, en esto, que es lo más horrible? ya. Pero yo no recuerdo haber tenido como de esos reclamos. Y bueno, vamos un poquito para atrás. Tú Sí, estudiaste kinder, primaria, secundaria, preparatoria y quiero entender y lo voy a preguntar si fue como una primaria como todos o si fue una primaria y kinder para niños con este trastorno. no, no, no. De hecho, lo intentaron, o sea, intentaron meterme a a un colegio de estos y editar, no tanto como enseñarte cosas, o sea, es más como dar tratamientos y terapias, ¿sí? Y si los metes aquí, el niño en lugar de aprender lo que debería aprender en la escuela, va a aprender como mañas motrices que tienen otros niños que van a como ir haciendo más lenta la evolución motriz de él. Entonces, les recomendamos que vayan a una escuela normal. Entonces, desde que yo me acuerdo, desde el kinder hasta la maestría que estudié, ha sido en escuelas normales. Y cómo te fue con el tema bullying? Afortunadamente crecí con un papá que es de barrio. Ok, Eh, ok. y eso es muy bueno, porque uno de los consejos que mi papá me dio fue, la banda es culera, brother, o sea, el barrio es llevado, o sea, la carrilla no es a ver si quieres, o sea, en el barrio es de cajón. Y me dijo, si tú te enojas, lo que vas a provocar es que esa banda de culeros te sigan molestando porque ven que te enojas. Entonces, antes de enojarte, mejor piensa cómo les vas a contestar. Entonces, desde niño me hice muy cabrón, o sea, para contestarle a la gente. Yo era, te digo, yo era muy enojón. Entonces, cuando llegaba un niño o llegaba un adulto que hacían algo que a mí no me gustaba, de entrada les metía un chingadazote así verbal y ya decían, no, pues ya estuvo, ¿no? Ahí muere, ya no, sí, porque pues para los madrazos creo que nunca seré bueno, pero desde niño mi mamá me decía, güey, yo tengo miedo de que abras la boca porque cuando abres la boca no se queda nadie vivo, o sea, sí es como, déjenmelo en paz. Ok. Entonces, la etapa a lo mejor que tal vez sufrí más bullying o que yo me sentí más vulnerable ante el bullying fue pues en la secundaria que llegué a tener dos o tres como ni siquiera bullying como tal, sino pues nomás tenían ganas de chingar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había un chavo que era el más chaparro del salón y luego estaba yo. Entonces el chaparro del salón, como yo era el nuevo en la escuela, quería tener al nuevo güey que chingar y aquí está tu pendejo, ¿no? Entonces empezó a molestarme y en esa, como en la primera semana, me hice muy amigo de chavos de niveles más arriba. Entonces pon tú que era pinche chueco, ¿no? Es como lo que casi medio mundo me dice. Entonces le dije, ah, sí, espérame tantito. Entonces llegaba con mi amigo el gorila. ¿Me puedes decir lo mismo pero enfrente de él? Porque él me dijo que si me lo volvías a decir te rompía tu madre. Entonces me lo vuelves a... Y nunca más me volvieron a molestar. Correcto. Entonces fue como en la época en donde el bullying yo sentía que se hacía con ganas de chingarme. Ok, ok. O sea, porque antes, cuando iba en la primaria, era como curiosidad, una curiosidad genuina de, ¿por qué caminas como cuando mi papá está borracho? Ok. Pero pues yo siendo niño también, yo no entendía que era una duda genuina de un niño que nunca había visto un niño caminar así. Ujú. Entonces, ya bullying como tal, que yo lo haya sentido así en la secundaria, pero creo que ni ahí, porque pues desde niño también como mi papá me enseñó que había que llevarse bien con el barrio, pues a los gañanes les caía bien. Entonces los gañanes eran los que me cuidaban. Entonces cuando yo tenía un pedo es como, ah, sí, me lo puedes repetir al lado del cacas porque el cacas me dijo que cuando me dijeran eso, él quería escuchar. No sé para qué, pero él me dijo. Y Ya no pues te ya decía se nada. acababa, sí, el bullying se acababa en 5 segundos. Oye, Kike, y vaya, otra vez es kinder, primaria, secundaria. Ahorita estoy entendiendo por lo que me comentas de lo que te hace tu papá,
y que eras bueno para las matemáticas, quiero entender que tu falta de motricidad la pudiste compensar con tu inteligencia. Es decir, porque entiendo que en kinder no te evalúan tanto, pero entiendo que primaria, secundaria, prepa, facultad de maestría, fuiste alumno destacado. Sí, sí, de hecho, de la educación básica, que es de la primaria a la secundaria, salí con 9.95, un pedo así de Cabrón. promedio. Ujú. En la preparatoria igual 9.50 y algo. En la licenciatura fue 9.98 y me dieron mención honorífica en la licenciatura. Y ahorita la maestría creo que igual con 9 y algo. Pero es que pues desde niño siempre me gustó leer un chorro y me gustó escribir cosas. Entonces, yo, yo siempre he entendido que tú vas a ser bueno para eso a lo que le dediques tiempo. No hay más. O sea, y la mayoría de los niños de mi edad, en mi época, cuando a mí me tocó ser niño, todavía la importancia era salir a jugar, correr, el bote pateado, jugar la cascarita. O sea, la importancia eran cosas muy motrices y pues yo no, o sea, yo era como, ay, mira qué bonito juegan. O sea, yo era el niño que se sentaba en los círculos de niñas a ver jugar a los demás, pues porque yo no jugaba. Entonces, como que el tiempo que los demás niños invertían para jugar, yo lo invertía para platicar con mis amigas o para leer libros o hacer cosas y al final le terminé hallando gusto a eso. O sea, yo me acuerdo que en la primaria yo ya escribía cuentos o escribía poesía, cosas así que se me daba muy fácil, pero era porque, pues como no desarrollaba estas ondas más motrices, pues me iba más como pues, a la lectura o a la música, que desde niño también fue algo que me gustó. Y pues nada, al final se me hizo vicio. O sea, lo que me pasaba era, me acuerdo que en la secundaria platiqué con un profesor y mi profesor me decía, es que tú eres bueno para cosas que no son apreciables a esta edad que tienes. Cuando crezcas vas a entender por qué es importante esto, de que te guste leer, de que te guste estudiar, pero ahorita no es popular. O sea, esto que a ti te gusta hacer no es popular. Mañana sí va a ser popular, pero ahorita no. Entonces sí, eh, como que ese consejo que ese profesor me dio en su momento, también me ayudó a entender que todo en la historia de nuestra vida también tenemos nuestras épocas de estar de moda y nuestras épocas de no estar de moda, y hay que aprovechar cuando uno está de moda y aguantarse cuando no estás de moda, pero sí, sí me acuerdo mucho que al no tener el desarrollo motriz, sí me fui para otros lados. ¿En qué prepa estuviste, Kike? Estuve en una escuela que está incorporada a la UNAM, que se llama Colegio del Valle, que fue particular. Ok. Y, y eso estuvo chido porque empezamos, digamos que pagando todo el varo completo. Y para hacerte como la breve historia, en esa época yo formé parte del equipo paralímpico mexicano y seguía estudiando. Entonces, por parte de la preparatoria me becaron. Entonces ya digamos que el primer año de la prepa lo pagamos y los otros dos ya no, justo por ñoño deportista. Entonces, pues En ahí qué estudié la prepa. deporte estuviste? En natación, Ok. yo iba a competir en los 100 metros libres, en los Ujú. 200 libres y en los relevos de 4 por 100 de estilo libre y en los 200 dorsales. ¿Desde, Esas eran... desde cuándo Uh-huh. nadas? Eh, pues como de playera, o sea, de playero, pues desde niño, o sea, me enseñaron a nadar en Tulum y en Acapulco, pero me metí a la natación como deporte en la preparatoria. Okay. Entonces estuve todo un año entrenando y ya, o sea, después de ese año yo decidí seguir estudiando porque llegó un punto en el que los entrenamientos eran tan fuertes que yo ya no podía estudiar y entrenar a la vez. Entonces me dijeron, pues es que no se va a poder. O sea, si te vas a entrenar,
ya no vas a poder, pues ya no vas a sacar buenas calificaciones, y en ese entonces yo ya iba a entrar a la universidad y quería entrar a la UNAM. Entonces dije, no, o sea, prefiero dejar de entrenar y quedarme en la UNAM para la licenciatura. Y, o sea, esa es una de las pocas decisiones en las que sí me he llegado a preguntar, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido quedarme entrenando? O sea, creo que esa es una de las pocas decisiones que yo diría, me hubiera gustado ver qué pasaba si seguía en esto, pero al final hubo una idea que me detuvo mucho, y fue que la gente suele tener una idea de las personas con discapacidad de que si no es el deporte o causando lástima, no sirves para nada más. Entonces yo también pensaba, güey, a mí no me gustaría ser como esta historia, que yo respeto y amo mucho a los atletas paralímpicos, pero lo que no me gusta es la imagen mediática que les ponen, porque la imagen ante los medios es este güey que superó la adversidad, y la neta no, o sea, la neta diríamos superar la adversidad si tuviéramos opciones, pero realmente no nos dejan muchas. O sea, la opción es justo esa: si no soy bueno en esto, quién sabe qué otra cosa pueda hacer. Entonces, yo dije, no, yo prefiero estudiar psicología para ayudar a más gente que pasó lo que yo pasé, en lugar de nadar 200 metros bien rápido. Entonces, esa fue un poquito como la idea que me hizo también decidirme por ir a estudiar psicología. O sea, quiero entender que tú estabas entrenando, o sea, te estabas preparando para ir a las Olimpiadas en ese momento. Sí, ¿Y dónde te hubiera sí, tocado, Quique? era en el 2012, En Londres. hubiera sido a Londres. O sea, si Ajá. eras, perdóname la pregunta, si eras candidato para ser atleta olímpico por los tiempos que Sí, traías sí, a mí ya me habían seleccionado para los Panamericanos de Panamá en ese entonces. y no Y fuiste si yo, tampoco. no fui. Si yo hubiera pasado los Panamericanos, me hubiera ido a Londres. Ok, o sea, estabas a nada de ser atleta, voy a decirlo olímpico, no paralímpico, porque creo que Ajá, o sea, atleta olímpico hubieras sido. sí, Ok. sí, estaba a dos competencias de ser atleta olímpico. ¿Y quién te desanimó? O sea, entiendo que la carrera, yo hoy puedo entender, decirte, ¿sabes qué? Entrenas cabrón y estudias cabrón. ¿Quién te puso ese límite mental para decir o natación o la carrera? ¿O tú solo Eh, dijiste, no, chingues madre? es que fui yo, porque la exigencia física del entrenamiento era muy cabrona, Sergio. Porque además eso era muy injusto. No sé cómo sea ahora, pero cuando yo entrenaba, teníamos que entrenar de 6 de la mañana a 12, 1 de la tarde, porque a partir de la 1 de la tarde los atletas convencionales ocupaban las instalaciones, y los atletas convencionales tenían, digamos, acceso libre a las instalaciones de la CONADE, y a los paralímpicos solo nos daban esos horarios, o sea, lo cual desde ese momento se me hacía muy injusto. O sea, yo le decía a mi mamá, no mames, nosotros somos los que les traemos más medallas a estos culeros, y son los que no nos dan acceso a las instalaciones, hijos de perra, güey. La neta, güey. Y es una realidad, ¿eh? Digo, Pues sí, o sea, te puedo decir una cosa, vaya, viéndolo acá, tratando de verlo lo más frío posible, desafortunadamente es más negocio el transmitir olímpicos que paralímpicos, de entrada. sí, Obviamente dejan dos sí, medallas por olimpiada los mexicanos. Y ustedes, bueno, los atletas paralímpicos han dejado muchísimas medallas en la historia de las olimpiadas. sí, pues de hecho, en Paralímpicos la potencia somos nosotros. Sí, sí, O sí, sí. sea, los tres rivales a vencer en las Paralimpiadas son Estados Unidos, China y México. O Ujú. sea, es el top 3 Sí, del medallero. sí, sí, sí. O sea, ni siquiera Rusia está dentro. O sea, sí, México tiene una representación a nivel paralímpico cabrona, Ahora nomás, pero, o per- sea,
Ah, Perdóname, sí. perdón, no me gusta interrumpir, y menos a mi invitado, pero quiero entender por qué entrenaban tanto. O sea, tú entrenabas 6 horas natación diario. Sí, pero no era como el mismo entrenamiento todos los días. Yo Ok. entrenaba de 6 a 1, de lunes a viernes. Y ya de cuenta que lunes, miércoles y viernes era para velocidad, para romper tiempos. Y martes y jueves era ganar tono muscular y restauración de músculos, que cada vez que el cuerpo se tarde cada vez menos en recuperarse del madrazo de ejercicio. Ok. Entonces, como que en eso se dividía la semana. Y sí, en 2 semanas agarré un pinche cuerpazo, mano, que ya extraño, que ya quisiera yo ahorita en la pandemia, mano. Entonces, Sí, para poder, digo aquí que esto es un tema bien interesante para mí y ojalá para nuestros suscriptores, porque yo creo que el entrenamiento del Paralímpico es muy parecido al convencional. O sea, les sí, meten unas chingas y no porque que tengan capacidades diferentes los atletas paralímpicos, no por eso dejan de entrenar y meterles unas madrizas a los entrenadores. claro, y de hecho podría decir que en la comedia y en esos entrenamientos se me hizo como los espacios menos discriminantes a los que yo me he enfrentado. O sea, porque en el entrenamiento me decían, aquí al que tienes que vencer es al reloj, no a tu contrincante, no a mí, es al reloj. Y yo voy a hacer equipo contigo para vencer al reloj. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, cabrón, porque además el entrenador me decía mucho que cada cuerpo tiene su forma de nadar Ujú, y que había que encontrar la forma de nadar más eficiente para mí. ujú, ujú. Entonces, y en la comedia fue un poco igual. O sea, cuando yo llegué a la comedia a nosotros no nos importa si eres chueco, si eres gordo, si eres chapa, no nos importa si eres un ex drogadicto como Maca, no nos importa nada. O sea, a nosotros lo que nos importa es que hagas reír. ¿Cómo? ¿Quién sabe, güey? O sea, ahí tú te las investigas, ahí tú ves qué pedo, es tu desmadre, güey. Tienes que encontrar tu forma de hacer reír. Entonces, como ahí encontré como mucho paralelismo, me sentí como muy, entendí como de manera muy similar. Y sí, las chingas son cabronas, o sea, y eso también fue mucho de lo que me hizo decidir por no entrenar. Porque imagínate despertarte a las 5 de la mañana sin desayunar porque entras a la alberca directo y de la alberca hasta las 12 del día podía desayunar después de 6 horas de ejercicio. Pues yo salía hecho mierda, o sea, salía hecho un trapo y de malas y comía como pinche vikingo, así, todo mal. Y era una exigencia, pues no dormía bien, no comía bien y aparte tenía que estudiar. O sea, tome en cuenta que también era pues, o sea, ya acabé de entrenar y ahorita me voy a dormir otro rato, no mames, tenía que llegar a mi casa y agarrar los libros, era una chinga muy cabrona, entonces yo dije, la neta, puedo hasta ahorita, pero ya cuando entre a la universidad, ahí sí va a haber pedo, o sea, ahorita en la prepa, pues, está leve, pues, pero cuando me toque la universidad, ahí sí no va a haber de, ay, profe, ¿cómo ve? Que no, la UNAM les vale madre, entonces fue mucho como el castigo físico que yo sentí que me hizo decir por estudiar. ¿Cuál hubiera sido, digo, yo ahorita ya, pues pasaron 8 años, ¿verdad? Pero ¿cuál hubiera sido un motivante para ti para decir, entreno y estudio? Como mucha gente, o sea, hay gente, conozco gente que son grandes atletas y son grandes estudiantes, o fueron grandes estudiantes y hoy son grandes profesionistas. En tu caso, ¿cuál hubiera sido el motor o el motivante para decir, si me meto una putiza de 6 a 1 y si estudio de 6 a 10 de la noche? Fíjate que en su momento yo no lo vi así. O sea, creo que también pequé mucho de juventud. O sea, me faltaba como pensar un poco más en las opciones que tenía. Pero tener un tutor, tener un tutor que fuera la persona que me iba a orientar
¿quieres estudiar psicología? Órale, acabando de tu entrenamiento, descansas y yo contigo vemos lo del pro. O sea, si yo hubiera tenido un tutor que me ayudara y se dedicara como a, a mostrarme y enseñarme lo que yo quería aprender, eso hubiera hecho todísima la diferencia para mí. O sea, eso es lo que me hubiera hecho decidirme en ser atleta y ser estudiante, pero en ese entonces yo tenía mucho el prejuicio de que la psicología era una, que todavía lo es en muchos sentidos, es una licenciatura muy presencial, o sea, que tienes que estar ahí y aprender y ver al profesor, y porque yo lo entendía mucho como la medicina, pues, o sea, yo entendía, un médico te puedes saber el diagrama de aquí está el páncreas y aquí está el hígado, pero ahora de verlo en vivo, el libro te va a servir para pura chingada, porque vas a estar frente a la I, o sea, y tienes que ver qué onda. Entonces, yo entendía eso de la psicología. Ya después entendí que tenía que conocer primero un chingo de cosas de historia y un chingo de cosas de estadística y un buen de cosas que sí pude haber aprendido gracias a un tutor. Y a la hora de los trancazos de la terapia, entonces sí, ya ver con otro terapeuta, supervisarme o algo, pero creo que eso hubiera sido como totalmente la diferencia crucial. Si hoy quedara de presidente Gus Proal y te dijera, Uf, y te dijera, quiero que te encargues de desarrollarme un programa para olímpico y que no y que al atleta paralímpico no le pase lo que a Quique Vázquez, es decir, que siga entrenando y que siga estudiando. ¿Qué harías? ok, primero les enseñaría sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mucha gente no lo conoce en general y las personas con discapacidad menos, pero ahí vienen como todas las cosas a las que tienen derecho y cuáles son las cosas que son un delito o un crimen que apliquen hacia las personas con discapacidad. Y ya que lo tengan claro, para que ellos puedan defender sus propios derechos, porque entiendo que una institución siempre es perfectible y la mejor manera de saber si yo estoy haciendo un buen trabajo es que las personas que reciben mi servicio me lo digan. O sea, de esto sí me está sirviendo, esto no me está sirviendo. Y de ahí yo, o sea, les daría acceso libre a las instalaciones, los atletas convencionales, y en ese acceso libre haría horarios para que puedan acompasar tanto el entrenamiento como exámenes vocacionales y tratamiento psicológico. Esas tres, porque también muchas de las trabas que tienen las personas con discapacidad en su vida personal vienen por los prejuicios que las personas tienen hacia las personas con discapacidad. O sea, ni siquiera, por ejemplo, la gente ni siquiera sabe quién soy ni qué hago. Pero en cuanto digo que tengo parálisis cerebrales, ay, este pendejo no va a poder, este güey no le voy a encargar nada, este güey ni va a entender. Y eso de alguna manera va haciendo mella en las nociones que tiene uno de sí mismo, de los alcances que tiene. Entonces, por eso a mí se me antojaría hacer estas tres cosas, porque eso me permitiría, uno, que la persona con discapacidad supiera de sus derechos, dos, tuviera la libertad de elegir para sí mismo el programa como mejor le conviene. O sea, porque a lo mejor habrá personas que el ritmo de vida que yo llevaba, por ejemplo, les venía bien. O sea, entrenar de 6 de la mañana a 12 del día y de 12 del día en adelante ya dedicarse, pero habrá quienes no. A lo mejor a mí me servía más entrenar durante la tarde y estudiar en la mañana. O sea, y eso apoyaría a esta noción de agencia. Yo decido lo que es bueno para mí. Y creo que eso muy pocas veces lo desarrollamos en la gente. O sea, tú sabes lo que es bueno para ti. Yo nomás te voy a apoyar dándote las opciones que te puedo ofrecer y que cada quien decida. Y en tercero, ayuda a prevenir que los prejuicios externos sean una barrera en tu desempeño, porque eso también puede ser un problema. Entonces, si yo acompaso estas tres cosas, creo que tendríamos un resultado eh, distinto a lo que me tocó vivir a mí. Quique, estudias psicología y entiendo que hoy estés haciendo una maestría
o estás acabando la maestría en qué? Terminé la maestría en terapia familiar y ahorita estoy haciendo un diplomado en terapia narrativa, que es una de las formas de terapia más recientes que hay y me gustó mucho. Entonces ando en eso ahorita. Y aparte tienes una consulta privada, quiero entender, o sea, ves pacientes psicológicos. Sí, sí, de hecho, ahorita en tiempos de pandemia los veo, así como ahorita estamos platicando tú y yo, Ujú, así los veo ujú. para evitar riesgos de contagio y así, pero sí, tengo pacientes. Y siendo un prominente psicólogo y siendo alguien muy preparado, ¿cómo das con la comedia? Por accidente, Checo, en la prepa yo me apunté a concursos de oratoria y me pasaba que la gente se reía de lo que yo decía, pero según yo estaba hablando en serio, ¿no? Lo que pasaba era que pues, en los concursos de oratoria todo el mundo habla de la educación y la familia y Dios y la bondad y lo que sea. Y yo decía, güey, las cosas de las que están hablando no se cambian, no cambian hablándolas, ¿no? O sea, solo no seas un hijo de puta y ya, con eso se arregla el mundo. Pero, o sea, nadie habla de lo que realmente nosotros los chavos que venimos a los concursos nos interesa. Entonces yo hablé, por ejemplo, de lo importante que es dar un primer beso, porque a partir de ahí fijas todos los demás. Entonces yo decía, es muy importante que tu primer beso no sea en una taquería, porque eso va a hacer que tu estándar de tu primer beso o de tus siguientes besos sea muy bajo y te vas a andar besuqueando con cualquiera. Y yo lo hablaba muy en serio, o sea, hasta con estas declamaciones y entonaciones de los concursos de oratoria, y la gente se cagaba de la risa, pero en mi cabeza era como, ¿por qué, güey? O sea, solo cambié de tema, no estoy hablando de lo de siempre, pero ¿por qué se ríen? Entonces, con el tiempo descubro a un comediante que se llama Chris Rock Ajá. y en una película él habla de lo difícil que es ser un negro pobre y en mi cabeza es como, pues es lo que me pasa a mí cuando yo hablo de lo del primer beso, el güey sí está hablando en serio, o sea, el güey sí está diciendo cosas que le pasan, ¿por qué se ríen? Entonces ya descubrí el stand-up comedy y además la comedia siempre estuvo como muy presente en mi vida, o sea, yo sin querer, sin buscarla, o sea, mi papá siempre fue muy fan de Cantinflas, de Tintán, de Resortes, de Clavilla, de toda la banda, y mi mamá de Lelutier, de Tres Patines, o sea, la comedia fue algo que estuvo ahí. Y de repente veo que ponen el anuncio de Comedy Central Latinoamérica va a sacar especiales de stand-up mexicano. Yo dije, no mames, ¿cómo que stand-up en México, güey? Esto yo nomás lo conocía a Chris Rock y a toda la banda negrita que está con él, güey, pero ¿cómo que en México? Me clavo y no me acuerdo si en Facebook o en MySpace o en donde vi que iban a dar una charla, taller de stand-up comedy. Dije, no mames, aquí me van a poder explicar por qué la gente se ríe aunque yo no quiera. O sea, mi motivación nunca fue ser comediante, pues yo nunca quise hacer reír así, yo quiero vivir de esto, ¿no? Mi curiosidad era, ¿por qué se ríen? No, solo quiero responder esa pregunta y hasta la fecha no sé por qué. Pero cuando me meto al taller, uno de los premios era abrir un show para los comediantes que ya llevaban un poco más de tiempo. Y Ana Julia y yo fuimos como los más destacados de ese taller. Y pues la risa es adictiva, mano. O sea, una vez que te subes a un escenario con un chiste que tú escribiste y que el chiste hace reír, es una sensación de placer que no he logrado describir a nadie con precisión. O sea, es una satisfacción muy diferente a todo lo que he vivido y de ahí ya no pude parar. O sea, llegué por accidente y ya me quedé por necio y por placer. ¿Quién fue tu maestro o quién te dio ese taller? Gloria Rodríguez me dio mi primer taller y luego llegó a oídos de Gus Proal que había un chavito chueco que estaba haciendo cosas interesantes. Y tengo que decir que Gus al principio se mamoneaba bien cabrón, se mamoneaba a lo recio. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué con Gus así de, oye, me dijeron que usted
era un gran maestro y no, hombre, que usted es una eminencia y lo que sea. Yo en la me bolas total, ¿no? Y el güey me dijo, uy, es que ahorita no estoy haciendo talleres porque hago un taller al año y son muy cotizados, brother, ¿eh? Entonces, pues mira, te voy a proponer hacer este ejercicio y si lo terminas a la siguiente semana, sí te doy clase, así como pinche maestro samurái. ¿Y quién sabe qué se sentía el pendejo este? A ver si este Pepe Grillo, O sea, sí vio ya muchas me películas, tienes de ¿no? su pendejo. Vio muchas, o Sí, yo sea, creo que se me hace que vio la de sí, sí, Karate Kid, sí. ¿no? Por Ajá, favor, de milagro limpia. no me puso a encerar y pulir su casa. A ver, tú con esos deditos tan flacos, límpiame mis caballitos de tequila, ¿no? O sea, ¿Y qué? Sí, está cortando esta plática tan interesante. ¿Qué ejercicio te puso? no, no sé. Eh, era un ejercicio para... eh, él siempre tiene este pedo de sistematizar una idea. Entonces dices, él decía, tienes una idea, pero esa idea no necesariamente es chistosa. Entonces, para encontrarle algo de chiste a la idea, tienes que ver la idea desde diferentes puntos. Una es como un hecho y otra es, si esto fuera un problema, ¿cómo lo resolverías? Ujú. Y esto, si lo vieras desde todas tus emociones, ¿cómo lo vería la tristeza? Ya, ok. Entonces, él le llama la metodología de los sombreros, bueno, en ese entonces le decían los sombreros, ahora le llama clarificador de ideas, no sé cómo, ya cada tanto le cambia el nombre, pero en esencia es lo mismo, como los sexenios, básicamente. Sí, 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 Eh, sí. entonces yo llegué con ese ejercicio hecho y todavía llegué con propuestas de, ay, me acordé que el teórico de psicología decía que el árbol de decisiones de no sé qué, y el güey fue como, verga, este chavo sí está muy ñoño, güey. Y creo que eso le llamó mucho la atención. O sea, que además de que sí lo hice, yo llegaba con propuestas también de, y por aquí, y por acá. Entonces el güey dijo, no, pues este morro sí, sí la arma y ya de ahí ya me empezó a enseñar como más herramientas y como más orientado al stand-up, porque lo que yo aprendí era como la estructuración de un guión cómico. O sea, el primer acto, el segundo acto y el acto de remate y algo un poco más general. Y ya con Gus fue pedazo por pedazo, chiste por chiste, y ya, esos fueron los únicos 2 talleres que tomé. Y de ahí hicimos una muy gran amistad, Gus y yo. ¿Quién es tu mejor amigo de comediante? Híjole, es que hay muchos. Macario y Gus, por ejemplo, Ujú. siempre los voy a tener en mi top de amistad, porque Macario, y nunca lo voy a negar, Macario fue mi descubridor. Él fue el que me dijo que mi barrio era el stand-up. Gus, que fue la primera persona que me vio como potencial de no nada más un alumnillo ahí, sino que sí me apoyó y creyó en mí y me dijo por aquí, por acá. Y mis hermanitos de Surtido con Todo, que son Ana Julia y Juan Pablo Valdés, que fue el primer colectivo en la historia que yo armé y en el que me invitaron a participar. Y Ana Julia, de hecho, fue mi compañera en el primer taller que tomé. Entonces, como que a ella la veo como mi hermanita en el camino, así de, empecé contigo y seguimos caminando. Entonces, es una amistad que se hizo muy, muy bonita. Entonces, yo diría, hay muchas personas más. Javi Villalbazo también es de mis mejores amigos, Coral Echeverría, de mis mejores amigos también aquí en el medio del stand-up. Creo que ellos como que vendrían a construir como mucho los pilares y los refugios a donde me gusta ir cuando uno se siente solo, como te decía, que el camino del comediante, por más acompañado que estés, sigue siendo tú contra la pluma. Entonces, cuando me canso de esos trayectos, me gusta ir a refugiarme en esos lugares porque sí son personas que tengo en una estima muy especial y en un cariño muy especial. ¿Las herramientas que te dio Gus Proal eran algo nuevo para ti o era solamente reforzar todo lo que aprendiste en la carrera de psicología? Eh, acá es una pregunta difícil porque hay herramientas que usó Gus
que están inspiradas en cosas que vi de psicología, pero no estaban usadas para este ámbito. Okay. Entonces, a mí lo novedoso fue como, esto lo había visto, por ejemplo, él tiene muchas herramientas de psicología laboral que utilizan para análisis de clima laboral y esas cosas, pero para escribir comedia. Uh-huh. Y yo cuando tomé un curso con él dije, puta, en mi perra vida se me hubiera ocurrido hacer esto, güey, y tiene todo el sentido del mundo. Y sí está muy cabrón. Y había cosas a las que yo entendía de golpe, porque también están basadas directamente en teorías de psicología, como esta teoría de que la risa es ansiedad, y que hay una tensión que hay que romper. Es un texto que Freud escribió hace un chingo de tiempo y que de hecho te hacen leer en la carrera, y hay textos que hablan de la risa nerviosa, hay incluso teorías de psicología fisiológica, psicología basada en la función del cuerpo, que dice que los receptores de dolor y de cosquillas son lo mismo. Entonces, en un contexto, digamos, a nivel de ideas, también la risa y el dolor van de la mano de alguna manera. Alguien tiene que fracasar, algo tiene que salir mal para que te hagan reír. Entonces, como que varias ideas me hacían mucho sentido. Lo que acabas de Y, decir, lo acabo de ver ayer o antier, estaba viendo una serie y hacen un experimento. 50 personas están en diferente auditorio, son 50 y 50. Les pasan el mismo video, que son videos de accidentes, nada más que el único factor que agregaron en un experimento fue risa en el video y en otro nada. Y claro, era el mismo video, entonces se cae un cabrón de un tercer piso, acá había risas o sea, había risas grabadas en el video y la gente se reía. Aquí no había nada y la gente le dolía. Era así como que, ay, claro. cabrón, sentí feo. Entonces, está hoy, que lo acabas de decir, está comprobadísimo científicamente que están de la mano el dolor y la risa. Sí, sí, y lo único que cambia es que la risa nos hace la realidad tolerable, de alguna manera. O sea, como que nos aleja un poquito de lo trágico. Y a mí me gusta pensar que en la risa viene la crítica. O sea, porque el dolor es una reacción. Eh, el dolor es una reacción, no se piensa, sucede y dices, verga, y te cubres. Uh -huh. Pero la risa se construye con humor. Tu sentido del humor es muy personal y está construido con tus ideas, con lo que a ti te han enseñado y lo que no. Y aunque la risa sea una reacción, responde a ese sentido del humor que tú tienes. Entonces, el sentido del humor es construido. Y ese sentido del humor te ayuda a criticar cosas. Entonces, a mí eso es lo que esa posibilidad es la que me gusta de la comedia, que cuando te aleja del dolor, te hace voltear a ver la situación de otra manera. Entonces, los absurdos que nos permite hacer la comedia ya no resultan tan absurdos, son posibilidades, ya no es un absurdo al que no puedo llegar. Y en cambio en el dolor sí. O sea, el absurdo es el sufrimiento, o sea, y no voy a condonar el sufrimiento, es como, no, güey, no puedo. Y mucha gente confunde, o sea, la línea es tan delgada que mucha gente lo confunde. Quique, ¿cómo te ves en 5 años? Uy, no sé, un poco más calvo, eh, un poco más, me gustaría verme. Me gusta mucho que mi comedia, por ejemplo, le da representación a mucha gente, o sea, no solo a personas con discapacidad, sino a más, o sea, personas que no habían pensado ciertas situaciones de otra manera. Entonces me gustaría verme llegando a más gente, me gustaría verme hablándole de psicología a más gente también, pero no desde este lugar mamón de los psicólogos que están en los consultorios y en los dándoselas de pretenciosos, sino
soy un chico que vive en un barrio, que trabajó, que estudió igual que tú y que la única diferencia es que yo llevo más tiempo estudiando y ya, o sea, pero sigo siendo un compa que le gustan las chelas y que echa desmadre, o sea, más al tú por tú y haciendo más comedia, o sea, el stand-up es solo una opción, me gustaría hacer comedia, me gustaría estar en obras de teatro, me gustaría estar haciendo sketches, me gustaría seguir haciendo comedia porque al final me ha permitido aprender más de mí que muchas cosas que he hecho en mi vida. ¿Cómo se llaman tus papás? Enrique y Liliana. Yo quiero felicitarlos por las decisiones que tomaron, porque de todas las decisiones que tomaron hicieron a este hombre que está aquí, que es un chingón. Y Sí, sin que duda. y los quiero felicitar, porque cuando te dicen una noticia rara que en ese tiempo, o sea, hace 33 años, no había otras herramientas, otras formas de cómo informar a la gente. Se la comieron toda, asumieron la responsabilidad y sacaron adelante y formaron un güey chingón que es un gran psicólogo y un gran comediante. Y qué bueno que decidiste no ser atleta paralímpico porque nos regalaste un gran comediante. Hombre, muchas gracias, Sergio. Tienes toda la razón. El reconocimiento es eh, tanto para mí como, pero creo que más para mi familia. Creo que sin haberme fomentado esta idea de nosotros confiamos en ti de entrada y tú vas a decidir, si ellos no me hubieran criado así y si ellos no se hubieran aguantado, como dices tú, tragado ese diagnóstico de esa manera tan certera que luego la sueltan, quién sabe qué hubiera sido de mi vida, la neta. Entonces, sí, sí, sin duda, el agradecimiento total es para mi familia, para mis papás y para mi hermana. Y pues sí, cada día que pasa, que tengo charlas como esta que tengo contigo o que me subo a un escenario o que veo a un consultante, eh, estoy como muy agradecido de haber tomado la decisión que tomé porque no me puedo sentir una persona más feliz que como estoy ahora. Quique, te agradezco muchísimo esta entrevista, ese lado que en lo personal no conocía y que creo que mucha gente no conocía, que es un lado chingón. Y espero verte pronto y a darte un abrazo, no virtual, sino ya presencial, porque sabes que te quiero y te admiro muchísimo, Quique. Muchas gracias, Checo. Igual, me encantará que nos veamos pronto y nos demos un abrazo. Gracias por esta entrevista, muy linda, muy emotiva. Me hiciste recordar cosas bien chidas. Y pues nada, mano, ya nos daremos un abrazo cuando se pueda y que sea la primera de muchas, porque me encantó platicar contigo. Gracias, Quique, igualmente. ¿Dónde te podemos seguir? En todas mis redes sociales estoy como @Quique bien parado, Quique con K y todo junto, así, Quique bien parado, con K las dos, ahí me encuentran en todas mis redes sociales. Muchas gracias, Quique. Señores, esto fue Checos Friends con la presencia estelar del señor Quique Vázquez. Aquí también están mis redes para que me puedan seguir. Suscríbanse, denle like y agradecido otra vez con Quique Vázquez que nos dio un espacio de su tiempo. Gracias, cuídense y hasta siempre. Cámara.